Buenos días a todos y a todas, señoras y señores diputados, señora consejera y al equipo que la acompaña, a la viceconsejera. Bueno, nos parecía oportuno al inicio de este mandato analizar cuál es la situación de la dependencia en Canarias y aprovechar esta comisión para empezar a trazar una hoja de ruta para revertir algunos indicadores que sabemos a priori que son tremendamente negativos. Recordemos que hablamos de la Ley 39 de 2006, la ley llamada de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Han pasado 13 años, más de una década, desde su entrada en vigor. La verdad que de la dependencia en Canarias se ha hablado mucho y largo y por parte de mucha gente, no solo este Parlamento, los diferentes grupos hemos sido muy críticos con la gestión de la dependencia en las últimas legislaturas, el diputado del Común y los directores y gerentes de servicios sociales a nivel estatal también han dedicado amplios estudios a la situación, a la realidad de la dependencia en Canarias. De hecho, la realidad de la dependencia en Canarias ha sido valorada durante años por técnicos de las diferentes defensorías del pueblo en España como constitutiva de una negación absoluta de derechos. La Consejería de Política Social, que en esta etapa se llama de Derechos Sociales, no solo por una cuestión semántica, sino porque la concepción de la política social como un derecho inherente al ser humano y, por tanto, exigible a las instituciones, me parece ahora, además, que adquiere más dimensión cuando hablamos de un derecho legal que ha sido negado a miles y miles de canarios y de Canarias. Nosotros hemos sido siempre, Nueva Canarias, muy duros con este tema, porque nos ha parecido siempre que era una enorme irresponsabilidad política cómo se había afrontado a lo largo de más de una década la atención a mayores y dependientes en esta tierra. Año tras año, el Observatorio del Desarrollo de esta ley, que recordemos que está formado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes, es decir, expertos en la materia, las personas que están trabajando esta realidad en el terreno, han descrito un panorama en materia de aplicación de la dependencia siempre muy negativo. Y el último informe de este observatorio tampoco arroja datos para ser extremadamente optimistas. Es cierto que en el informe se recoge que ha habido alguna mejoría, pero el sistema de dependencia en Canarias un año más pasa a ocupar el último lugar en implantación en el conjunto del Estado español. Y podemos hablar de ranking, podemos empezar a tener aquí una batalla de datos, de estadísticas, se pueden incluso discutir los indicadores que utiliza el Estado, el SAT, para considerar que una persona es atendida o no por el sistema, pero hay una realidad que es que los recursos son escasos y eso pues está evidenciado por las más de 10.000 personas que incluso teniendo el PIA, es decir, incluso teniendo su plan individual de atención y por tanto un derecho reconocido a recibir una prestación económica o a recibir un recurso, la realidad es que aún hoy no disponen ni de la prestación económica ni del recurso. O las miles de personas que siguen en lista de espera para conocer su resolución, o peor aún, los miles que se encuentran en el limbo de la dependencia, un término acuñado por la Asociación de Directores y Gerentes para referirnos a todas esas personas que, habiendo solicitado su entrada al sistema, aún no han sido llamadas, llegando la anterior directora general de Dependencia de Canarias a reconocer que se tardó hasta 8 meses de media en digitalizar los expedientes una vez que entraban en la consejería. Yo quería un poco situar el tema. En mi segunda intervención profundizaré un poco más en cuáles son los elementos que hoy nos hacen pensar que tenemos que darle un giro, un cambio de rumbo a la gestión de este asunto de tanta relevancia. Acabo mi primera intervención pidiéndole a la consejera que nos explique cuál es la situación que se ha encontrado en esta materia. Muchas gracias. Yo comparto con quienes han expresado que más allá de una guerra de números y de estadísticas, tenemos que ir a… Da igual que sean 30.000, si fuesen 500 o 200 dependientes, estaríamos seguros preocupados de darle una respuesta. Pero sí que es cierto que la evolución de los datos nos
apunta a los gobiernos de si vamos por la senda adecuada o si tenemos un problema. Y yo pues me he remitido efectivamente a los datos del Inserso, porque son los objetivos, son los datos oficiales y son los que nos permiten compararnos con el resto de las comunidades autónomas. Yo sé que ahí puede haber una distorsión en los datos, ya que el Inserso no refleja todos los datos en Canarias. Es cierto, por ejemplo, he visto documentos oficiales donde se habla que en Canarias no hay ayuda a domicilio. Eso sabemos que no es real. Pero ese es un problema nuestro, de mala gestión, de no haber sido capaces en 13 años de integrar todo ese trabajo que se hace en los territorios de atención a dependientes y a mayores. Pero en cualquier caso yo me he ido a esas estadísticas y hay una cosa evidente. Es decir, el sistema ha funcionado muy mal durante muchos años y me he hecho unas gráficas para ver cómo ha evolucionado en los últimos años y aunque es cierto que el sistema no va a peor, sí que es cierto que se ha estancado. Es decir, seguimos teniendo una cantidad de solicitudes que superan los 50.000 y, sin embargo, las resoluciones con PIA son infinitamente inferiores. Apenas superan los 22.000, 23.000 resoluciones, sin caer en que todas esas resoluciones con PIA no significan que efectivamente el ciudadano, que es lo que nos interesa. A nosotros, al final, lo que nos interesa es que el ciudadano reciba la atención que necesita o la prestación económica, si eso es lo que quiere la familia o la persona dependiente. Yo también me quiero sumar a felicitar a nuestros mayores y yo creo que es una buena manera de celebrar este día preocupándonos por la situación de la dependencia, pero lo que es más importante, ocupándonos. Y de verdad que creo que no nos ocupamos de la dependencia con mensajes ni con intervenciones políticas frentistas. Creo que tenemos que estar todos de acuerdo en que hay un problema y que lo tenemos que resolver. Que tenemos un problema de retrasos insoportables para atender las solicitudes, es decir, listas de esperas para ser evaluados, que los trámites para gestionar y digitalizar el expediente son muy largos, que una vez que el ciudadano ha esperado meses o años para recibir su plan individual de atención, la espera continúa para que se le conceda la prestación o el recurso. Por tanto, hablamos de derechos que no se cumplen y yo creo que es necesario revisar el modelo por el que se optó en Canarias a la hora de implementar esta ley. Se optó por un modelo centralista. Para empezar, yo no he ido por todos los territorios, pero hasta donde sé, somos la única comunidad autónoma que ha centralizado la gestión de la ley de dependencia, es decir, que lo lleva la propia comunidad autónoma. Se creó una estructura en la propia comunidad autónoma para gestionar esto. Creo que ese ha sido el primer error y a los hechos me remito. Es decir, si en el resto de las comunidades le va mejor y descentralizaron, pues miren, ya tenemos una línea de trabajo, vamos a descentralizar, porque además en las islas, si no en todas, en muchas, en Gran Canaria y en Tenerife tenemos institutos de atención sociosanitaria. Yo discrepo de ir a los ayuntamientos, porque los ayuntamientos estamos colapsados. Nosotros ya no damos abasto para atender. Bueno, Moya puede ser una excepción, pero las grandes ciudades, las urbes, que además aglutinan Hago alusión porque he visto que mi compañero decía también miembro o que ha sido responsable institucional en un ayuntamiento, no es una alusión en positivo, es decir, que no es la misma la problemática de los servicios sociales de las ciudades que tienen 400.000 habitantes o 100.000 habitantes, porque ahí se concentra la pobreza, y eso no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Ya me gustaría a mí que no fuera así, que no hubiera pobreza en ningún territorio. Pero quiero decir que los servicios sociales de la mayoría de las ciudades de más de 30, 40.000 habitantes están absolutamente colapsados para poder prestar las ayudas asistenciales básicas, las prestaciones más básicas. Por eso a veces nos hemos visto abocados a situaciones que no nos gustaría. Por tanto, creo que hay que tirar del recurso que es los institutos de atención sociosanitaria, los cabildos insulares, que tienen estructura ya creada, con experiencia, con personal cualificado y formado para hacer esta tarea. Por supuesto, trasladándole la ficha financiera, porque si no hay ficha financiera lo tenemos complicado. Trasladando la ficha financiera. Hay que decir, y ahí voy a echarle en honor a la verdad, que los datos oficiales también, o por lo menos los expertos en la materia, y hemos usado al Observatorio de la Dependencia como referente en este sentido, se habla de mejoras. Es decir, hemos conseguido aumentar las personas atendidas en un 11,44% respecto a ejercicios precedentes. Pero es verdad que en el resto de los parámetros seguimos estando a la cola, en las solicitudes, en las valoraciones, en los PIAs, etcétera. Por tanto, seguimos siendo la comunidad autónoma de toda España con la peor tasa de cobertura de todo el país. Eso significa que un canario o canaria dependiente tiene menos posibilidades de acceder a una ley, a un derecho,
que si vive en otro territorio. Y esto es inaceptable. Además, parece ya que empezamos a acostumbrarnos a pensar que los problemas en Canarias se cronifican. Y no puede ser un elemento identitario de esta tierra o de singularidad canaria que seamos incapaces de abordar los problemas. Muchos nos negamos, por tanto, algo estaremos haciendo mal y tenemos que evaluar lo que hacemos, revisar lo que hacemos, los procedimientos, los protocolos y también las políticas. Hay otro asunto que me parece también importante, que lo indica el observatorio, que es que casi el 40% de las nuevas atenciones se han dedicado en el 2018 a prestaciones económicas de cuidados en el entorno familiar. Esto también nos diferencia del resto del Estado, es decir, que en Canarias se opta más por darle una prestación económica al dependiente para que lo atiendan en el entorno familiar que en otra cartera de servicios. ¿Y esto es una elección libre del dependiente y de la familia? Mucho me temo que no, que porque no tenemos alternativas en otros recursos, como puede ser centros de día, atención en domicilio, por parte de especialistas, etcétera. Y apunta el estudio que esto, además de ir en contra de la tendencia del resto del Estado, que no para de crecer, empeora la financiación estatal porque el Estado penaliza que las prestaciones sean económicas y que no sean alternativas, otro tipo de prestaciones, y además genera menos empleo. Por tanto, hay que echarle también una pensada a cómo hacemos para ir reduciendo progresivamente las prestaciones económicas para el cuidado en el entorno familiar y cómo avanzamos. Evidentemente, aquí el plan de infraestructura sociosanitario y apostar por una red de centros de día es fundamental. Tendrá que ir acompasado, si no, no va a ser posible. Yo para ir acabando mi intervención, me gustaría dedicar mis últimas palabras a hablar de cómo podemos revertir la situación. Hemos oído decir a la consejera que sus líneas de trabajo van a estar centradas en mejorar las herramientas informáticas. Me parece totalmente acertado, fundamental. Tenemos que caminar hacia un expediente único en política social, en red con los municipios y los cabildos. Perdemos muchísimo tiempo. Las trabajadoras sociales te dicen que pierden muchísimo tiempo repitiendo los expedientes porque no tienen acceso a un expediente electrónico. Esto agilizaría muchísimo los trámites, también el papel que juegan los municipios. Por supuesto, más personal, capítulo 1. Fórmulas ingeniosas para ir al capítulo 1, porque no podemos esperar las convocatorias abiertas y de concurrencia, porque eso es un año. Pues habrá que buscar otras fórmulas ingeniosas. Se apuntaba por ahí, a mí no me parece una locura, convenios con el Colegio de Trabajo Social. Hay algunas experiencias, yo he vivido algunas experiencias y se puede hacer para que nos echen una mano. Potenciar la atención domiciliaria y la teleasistencia con un sistema menos atomizado y más centralizado, también se lo he oído decir a la consejera y nos parece acertado. Descentralizar. Yo creo que hay que sentarse con los cabildos a ver fórmulas de descentralización progresiva. Tampoco podemos generar una avalancha porque también generamos un colapso en los cabildos, pero de manera progresiva una mesa de trabajo con ayuntamientos y cabildos, ir viendo cómo podemos progresivamente descentralizar atendiendo a las singularidades de cada isla y de cada municipio. Insisto, no podemos meter a todos los municipios en un saco porque las idiosincrasias de cada municipio son diferentes y atendiendo a cada singularidad abordar el problema. Y yo creo que tenemos que evaluar lo que hacemos. Creo que en Canarias hay una mala praxis en la gestión de lo público, que es que nadie evalúa nada. Es más, se tiran a la basura planes anteriores para impulsar nuevos planes sin haber evaluado el anterior, cuando a lo mejor el anterior tenía elementos muy positivos que una vez evaluados se corrigen lo que no funciona bien y no perdemos el tiempo en estar impulsando nuevos planes. Esta es una tendencia de muchos políticos de colocarse la flor del plan y decir, bueno, este plan es mío. Aquí de lo que se trata es de resolver los problemas a los vecinos y vecinas, de atender una realidad sangrante que nos duele a todos, porque más allá de las estadísticas, todos conocemos a familiares, amigos, a personas a las que atendemos en nuestras responsabilidades institucionales que sufren esta realidad. Hay familias donde hay 3 dependientes en la misma familia. Esto es un drama familiar, esto afecta a la psicología familiar, a las oportunidades de empleo de las mujeres en muchas ocasiones que tienen que renunciar a un puesto de trabajo porque tienen que quedarse en casa atendiendo a los mayores. E insisto, evaluemos lo que hacemos, detectemos dónde están los cuellos de botella para abordar el problema donde están los nudos. Poder desenredar los nudos y avanzar y agilizar requiere de un trabajo previo de estudio, de diagnóstico.
sabemos que la situación está mal y esto nos puede ayudar muchísimo los técnicos en la materia, con una escucha verdadera, porque a veces los políticos nos sentamos con los técnicos, los escuchamos, apuntamos, pero después en nuestra dinámica diaria de exigencia de la ciudadanía, de la exigencia mediática también, a lo mejor tenemos de no planificar y atender esas demandas que los técnicos tienen y que yo estoy convencida que son los que mejor conocen cuáles pueden ser las fórmulas de mejora. Por tanto, ánimo, es un reto importante. Yo también creo que en este asunto debemos tener una postura de colaboración todos los partidos políticos, de apoyo a la consejería. Es normal que la consejería en un inicio tenga que decir las cosas como las ha encontrado. Es que es inevitable, porque si no diagnosticamos bien, difícilmente podremos abordar las soluciones al problema. Muchas gracias.